el territorio nacional de la República Argentina. Por supuesto, siempre la información al respecto del coronavirus ocupa un espacio enorme. En este momento, un artículo muy interesante que vamos a compartir después en algunos minutos, dice o lleva por título: "El mundo está asustado porque la variante brasileña del coronavirus genera tanta preocupación a escala internacional". Rodolfo Llanos, buen día, ¿cómo le va? Hola José Luis, ¿cómo estás vos? Bien, bien, bien. Eh, bueno, vamos a recordar que con Llanos en tiempo pasado hemos hablado mucho como rostro visible de la como presidente de la Unión de Emprendedores. El otro día nos enviabas un comunicado en donde, bueno, expresabas tu decepción frente al discurso presidencial, un discurso que estuvo muy enfocado en cuestiones que son una obsesión de la actual administración. Hoy hay mucho debate sobre eso, pero lo interesante de todo esto es que las respuestas que espera y necesita buena parte de la sociedad, y en particular aquellos que desde las mini pymes y micropymes viven esperando una respuesta del Estado para poder hacer y para desarrollar, no aparecen, ¿no? Bueno, sí, como te manifesté, el 94% de lo que es el sistema productivo argentino, 94,6%, está compuesto por organizaciones que van, sociedades y empresas que van desde esas que no tienen empleados hasta las que tienen 20 personas trabajando. Eso es el 94% del país. Eh, el discurso del presidente fue un discurso dirigido a la militancia, a los temas que el Frente de Todos tiene como su agenda visible, pero nosotros esperábamos, después del año que tuvimos y que ustedes en Mar del Plata lo están viviendo, que ha sido tremendo para el turismo, que ha sido tremendo para todas las industrias que tienen que ver relacionado con la visita de gente, que ha sido tremendo para las pequeñas organizaciones que estaban conformándose. Esperábamos una respuesta del presidente que nos contara, bueno, este va a ser el camino de ahora en más. Se refirió brevemente al IFE que habían pagado el año pasado y a los ATP que habían pagado el año pasado, sin hablar de lo que nos está preocupando a cerca de 650.000 organizaciones, que es cómo vamos a seguir adelante, cómo vamos cuando se termine, qué va a pasar ahora cuando se termine este decreto de necesidad de urgencia de no despidos, qué va a suceder, qué va a suceder con la relación que estamos teniendo las pequeñas pymes con los sindicatos que compulsivamente bloquean pequeñas plantas y organizaciones, como le está pasando al Lácteo Mayola ahí en Bransen, que nadie te defiende, nadie te da respuesta, no estamos a la buena de Dios. Y esto, nuestra preocupación no tiene que ver con la política partidaria, que es donde nosotros no nos metemos ni nos interesa meternos. Nos preocupa relacionado con la desesperación que está viviendo un montón de argentinos que están cerrando sus negocios, que están despidiendo a la gente, que no tienen un horizonte claro de decir, bueno, dentro de un año esto va a arrancar y yo voy a estar en tal posición. No, bueno, a ver, es todo un esquema muy complicado porque además, desafortunadamente, lo conversaba con Carlos Ragazzoni en el bloque anterior, hay como una idea obsesiva en obtener este año un curso de acción favorable desde el electorado a partir del proceso vacunatorio, lo cual me parece que en cualquier momento, no en cualquier momento, ya es otro tiro en el pie. Mientras tanto, las cuestiones propias de la economía real siguen absolutamente abandonadas. La reunión de Paula Español pidiendo que las empresas expliquen los costos, ¿no? Es un dislate. Eso es para una economía dirigista, una economía tipo Corea del Norte, tipo Cuba. No tiene nada que ver con lo que se necesita en la Argentina. Hay un problema gravísimo, además, porque ideológicamente son antiempresa. Claro, el gobierno tiene una guerra, te cuento, José Luis, un Sí. poco y a la audiencia, que en Argentina hay grandes empresas, que son aquellas con las que nosotros consideramos que tienen más de 1.000 empleados, hay solo 815. Ujú. Esas grandes empresas conforman el 0,1% del sistema productivo nacional.
Y de las que van desde 201 empleados a 1000, hay 3.795 que son el 0,5%. A todo este escalón, a ese escalón más grande del ecosistema nacional argentino, el gobierno le ha declarado una guerra que tiene que ver con cuestiones ideológicas, de precios que le está haciendo pagar, porque muchos de ellos se involucraron con el gobierno anterior y tuvieron una participación activa en favor del gobierno anterior. Ahora, la realidad es muy distinta. Estamos hablando del 0,6% de organizaciones que componen el sistema productivo nacional, y el discurso que hace el presidente, que hace Paula Español, que ayer en la reunión con el ministro, anteayer, el gabinete económico, donde estaba Culfa, donde estaba Guzmán, donde hablan de situaciones que tienen que ver con grandes corporaciones, que nada tienen que ver con nosotros, nada que ver, porque nosotros, la verdad, estamos en una situación de subsistencia. Imagínate, nuestros costos son pérdidas, o sea, hay muy pocos comerciantes que hoy están salvando de alguna manera una rentabilidad. Quizás están retirando plata que después la van a tener que sufrir, pero no está dando ganancia, y eso te lo muestra ayer cuando presentan la recaudación, que fue el proyectado es que sea 10 veces por debajo, 10 puntos por debajo de la inflación. Eso te está mostrando la destrucción económica, eso te está mostrando la desaceleración de la economía, Sí, perdón. claro. No, y te está mostrando que hay una recesión tremenda a lo largo y ancho del país. Claro, si vos vas a los textiles, que tienen la importación cerrada y que tienen casi un mercado cautivo en la República Argentina, están todos festejando y de para bien. Y me alegra que así estén, ¿no? Por supuesto. Pero la economía no son solo los textiles, o no son solo algunos nichos del mercado que al tener la importación cerrada están ganando plata. Bueno, es que es un poco un eterno tema, ¿no? Yo hoy no sé por qué razón venía pensando y me acordaba del episodio de Gómez Centurión en la aduana, y pensaba, digo, en una instancia política distinta, por ejemplo, un tema para abordar es el tema de la aduana en la Argentina, porque además hoy te dicen, sí, está cerrada la importación, y no para todos, no para todos. Entras a recorrer páginas en Mercado Libre o en otros esquemas. En Facebook está lleno de ofertas de cosas importadas. Está cerrado. Absolutamente. Está cerrado, pero no para todos. No para todos. O sea, hay gente que tiene la posibilidad de sacar su contenedor, hay gente que de alguna manera tiene relación con alguien que el bloqueo no es para ellos. Y eso es lo que vos decís, es tan cierto. Y te sumo un punto más. Nosotros, vos siempre has sido una persona, hace años que venimos hablando, y has sido una persona siempre ubicada en el punto racionalista del centro frente a lo que hemos debatido sobre las cuestiones empresariales de pyme y de comercio, y es algo que para mí es un placer hablar con alguien que puede ser crítico para una gestión, pero también puede rescatar los puntos positivos, que no se dan muchas veces en el ambiente periodístico, porque bueno, la agenda de cada uno a veces no lo permite. Nosotros tenemos, y esto iba a mi comentario, nosotros tenemos desde julio en el Congreso Nacional, en Cámara de Diputados y en Cámara de Senadores, un proyecto de reactivación que es para esta crisis la solución, y que el gobierno no acepta el tratamiento. No es que hablamos de las sanciones, no acepta, está totalmente bloqueado el tratamiento de ese proyecto en las comisiones. Vos bien sabés que en una comisión vos metés un proyecto y va a ser sujeto a modificaciones, va a ser sujeto a no aprobaciones, hay mucho camino a recorrer. Bueno, está en un cajón, pedimos pronto tratamiento el año pasado frente a Cristina Fernández de Kirchner en el Senado, se aprobó por mayoría el pronto tratamiento, no lo permiten ingresar a comisiones. Entonces, la pregunta que nosotros nos hacemos, la gente común que somos nosotros, los laburantes, vos que tendrás tu pequeña consultora, yo que tengo mi agencita de publicidad, que de tener 8 empleados, hoy tenemos 2,
¿hacia dónde vamos? Porque nosotros no estamos en la guerra Clarín, no estamos metidos en la guerra formadores de precios, no somos Carrefour, no somos las grandes compañías. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Quién vela por nuestros intereses? Bueno, deberían velar exactamente esos mismos, pero bueno, justamente estamos en este tema. Mira, cuando se empezó a ver cómo se iba a conformar el staff de Fernández y apareció el tema de Culfas, yo hice toda una serie de comentarios que inclusive dieron para debate con algunos que me decían, pero todavía no asumieron y vos ya estás criticando. A ver, cuando vos lo ves al tipo, le ves la historia y ves por dónde camina, un tipo que Culfa siempre fue un becario del Fondo Movilizador de Fondo Cooperativo. Es decir, siempre fue un aparachic del Partido Comunista manejando el Fondo Movilizador de Fondos Cooperativos. ¿Es bueno o es malo? No, es lo que es. Es un tipo que Claro. no tiene vinculación con la economía real y que tiene una cuestión ideológica al respecto de cómo se ordena la economía con un Estado centralizado. Iba a terminar como... iba a llegar a donde llegó. Iba a llegar a donde llegó. Bueno, Lamentablemente. perdón, está muy bien lo que vos estás mencionando porque es uno de nuestros reclamos y vos, está bueno que sacás a colación la figura de Culfas porque en el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, él estuvo al frente de lo que sería la CEPIME, que era la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa, o era director, pero era un director a cargo, digamos, no era un director más. Un hombre que se preparó y que esperó con ansias este gobierno para ser ministro de Economía, y te lo demuestra esto que vos estás diciendo, esta visión cooperativista y esta visión de las empresas manejadas por sus empleados o las empresas manejadas por sus empleados y con fondos del Estado. Te lo muestra las asociaciones que él ha tratado de generar. La primera medida que hizo cuando asumió fue meter en el mercado central a la Unión de Trabajadores de la Tierra. Que no le quito mérito a esos muchachos porque seguramente venían haciendo un laburo social, pero más allá de las circunstancias que todos conocemos, bastante, de decirlo de alguna manera elegante, bastante casi mafiosas que existen en el mercado central, es el centro de gran parte del sistema productivo de la provincia de Buenos Aires y capital, por lo pronto. Sí, claro. Entonces, vos ahí claramente marcás un poquito la agenda de a dónde querés que vaya. Y el mercado central hoy está todo trabado. La gente que quiere hacer negocios está pensando hoy en crear un segundo mercado central privado. Tengo de muy buena fuente esta información, porque no se pueden hacer negocios. O sea, el productor agropecuario que lleva el ganado es una tortura, el que lleva sus hortalizas o frutos es una tortura, el que lleva pollos es una tortura. Entonces, si vos sos ministro de Economía de un país y creés que estamos frente a un nuevo sistema soviético, la verdad es que no solo estás atrasando 40, 50 años, sino que está generando un perjuicio que lo estamos viendo. Él está cerrado, le hemos pedido 3 audiencias, siempre nos delegó al secretario de Emprendedores, nunca nos quiso atender, y cuando le planteamos las propuestas por escrito no recibimos respuesta. Y bueno, pero este es el plan. Yo me alegro de que lo que cité dispare estas expresiones tuyas. Es decir, es necesario que el ciudadano a pie, que cualquiera de todos nosotros entienda qué es esto. Esto que está ocurriendo es un tema, en principio, ideológico, con el concepto de llevar y empujar. Fíjate vos, te voy a decir algo. No puedo dar el nombre porque mi fuente me pidió 30 millones de veces. Hace 2 semanas fueron del movimiento Evita, bajaron de una flota de autos negros marca Toyota a la localidad de Navarro, donde hay una productora de lácteos a la que Paula Español no le mueve el precio de su producto central hace un año, que la están fundiendo, preguntándole si no quiere entrar en el programa de asociación cooperativa. Están fundiendo las empresas para quedárselas. Bueno, estás hablando de Lácteos Mayol, creo. Sí, exactamente. Sí. Bueno, nosotros estamos analizando movilizarnos hacia allá para apoyar a esta gente, porque bueno, y esto lo digo yo, esto es el esquema que están sufriendo. Hoy tienen la planta bloqueada por un sindicato que los obliga compulsivamente, o quiere obligarlos compulsivamente, como un avance para hacerlos cambiar de rumbo.
a que pasen sus trabajadores a este sindicato. Claro. Entonces, si no te logran convencer con la política, te mandan la patota para que te apriete. Y esto se ha visto hace muy poquitos días también acá en Vicente López, acá Sí, nomás, sí, que le sí, bloquearon sí. a un hombre una especie de parque industrial privado. Donde no, cuando no logran convencerte con todas las herramientas legales ni con la FIP, porque no nos olvidemos que antes de mandarte a la patota te mandan a la FIP. Sí, por supuesto. Entonces, si no logran manejarte ahí, después viene la patota. Y si no, si la patota no funciona, van a estar ahí hasta que logren que te fundas. Y después va a ser si logran ese objetivo, va a ser una fábrica recuperada por los trabajadores. Que bien sabemos que algunas han funcionado, pero en su gran mayoría hay fracasado. Hoy el mundo de los negocios no alcanza con la mano de obra para que funcione. Hoy el mundo de negocios es muy complejo, uno tiene que estar preparado, necesita mano digamos, específica y muy preparada. Sí, sí. Pero nadie tiene el derecho desde el Estado de extorsionarte para que vos te adecues a un régimen político que nada tiene que ver con lo que uno ha creado como No, pero además, objetivo de su empresa, ¿no? digamos claramente que a lo largo de la historia, de distintas maneras, a veces de modo muy cruel, los argentinos han rechazado. A ver, voy a decir esto que para la audiencia no es nuevo, es la primera que lo voy a decir en una conversación contigo. El 24 de marzo del 76 fue el golpe de Estado más anunciado de la historia. En ese golpe de Estado, que después abrió un periodo oscuro de noche y niebla, con un error monstruoso de los responsables de ese momento, que fue justamente esa política de noche y niebla, desaparecidos, torturas, secuestro del pibe, el pueblo argentino votó a mano alzada por impedir un esquema de poder basado en la violencia cuyo objetivo final era un proceso de características castristas. Es decir, los argentinos no quieren vivir en un país comunista. Esto es una definición de base de la sociedad argentina. A veces se ha hecho peor, a veces se ha hecho mejor, pero justamente cuando permiten que estas personas estén en estos espacios de dominio. Ahora, lo que sería bueno, y está muy bueno todo lo que dijiste, es que los sectores empresarios empiecen a decir esto con todas las letras, porque si no parece que se estuviera discutiendo sobre la etiqueta en el frente del producto. Lo cual, Bueno, sí, perdón, sí, discúlpame. lo cual digo, es una discusión casi tonta frente a lo que está pasando. Bueno, vos bien lo sabés y esta es la gran discusión que estamos teniendo nosotros todo el tiempo con diferentes actores de la economía. Vos sabés que hay empresarios en Argentina que hacen maravillosos y muy grandes negocios con el Estado. Y durante 4 años, cuando les cambia el signo político, están ahí hostigando, machacando, generando atención, pero también siguen haciendo negocios con ese gobierno, esperando el cambio para lucrar con esto. Entonces, hay que decirle a la sociedad, es muy difícil hoy sentarse con las grandes compañías, que muchas están calladitas, muchas están sin protestar y sin levantar la mano, porque no les conviene que haya una economía abierta, no les conviene que se destrabe el crecimiento de los emprendedores y las pymes, porque van a tener más competencia, porque es más fácil sentarse con un ministro a puertas cerradas y negociar una venta masiva de productos hacia el Estado o una condición especial de reintegro de IVA o lo que fuese, que luchar por el bien común. Bien. Y esto, hay muchas miserias, y quiero aclararlo porque yo provengo de ahí, hay muchas miserias en el sector empresario, hay mucha prebenda, hay mucha gente que lo único que le interesa es la propia a costa de todo el pueblo argentino, no le interesa otra cosa que la propia. Y normalmente no salen en los medios para decirlo, ¿no? Cuando les está yendo muy bien se esconden, se quedan calladitos, ganan plata y bueno, patalean cuando les tocan la propia. Sin duda, Rodolfo, la seguimos, estemos en contacto por este tema de esta láctea de Navarro, me parece que es un tema que en lo que podamos aportar para ponerlo en foco y atención de la sociedad, vamos a poner nuestro granito de arena. Que tengas el mejor día posible, gracias. Gracias, José Luis, por el espacio, y te mantengo al tanto. Bueno, Rodolfo Llanos, estamos hablando, él preside una asociación de emprendedores.